muchas gracias, Luis Miguel, por tu presencia. Luis Miguel, le presento a todos, es el director de Empleabilidad e Innovación Educativa y es también el director de 42 de la Fundación Telefónica. Muchas gracias, Joaquín, a vosotros por contar Algo que conmigo. empezó como un gran experimento que ha sido validado, vamos, pero de arriba abajo y que está teniendo un éxito y una repercusión increíble. Ya me hubiera gustado a mí poder participar en mis años mozos, porque ya no tengo los años, para participar en esta gran aventura que habéis organizado. Muchísimas gracias también, Luis Miguel, por participar en estas ponencias. Cuando quieras. Pues lo dicho, muchas gracias por contar conmigo. Bueno, más allá de que me apasiona el mundo de la educación, el mundo de la disrupción, el mundo de la formación para el empleo y qué es todo esto y qué está pasando en el mundo, que ahora vamos a ver, pues además es que como castellano manchego que soy, me hace especial ilusión participar también de este foro y bueno, pues muy, muy agradecido, ¿no? Me vais a permitir que comparta unas diapositivas que podamos ir viajando también un poco en el contexto de qué está pasando, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar de 42, de esa metodología diferente de aprendizaje, ¿no? Donde la gente aprende a aprender básicamente. Pero antes de todo eso, quiero que veamos algunos datos, algunas fotos que seguro que los que nos están escuchando no les va a dejar tampoco indiferente, ¿no? Están acostumbrados a ver noticias de este tipo, ¿no? Por un lado, elevadas tasas de desempleo juvenil, sobre todo, y además venimos de una situación muy complicada a nivel social, ¿no? Venimos de una situación en la que mi primer mensaje de apoyo, de cariño a todas las personas que lo están pasando mal por el tema de la enfermedad y hay las personas que también están o han perdido o están en riesgo de desaparecer sus trabajos, ¿no? Estamos en un momento complicado y tener trabajo y tener salud son dos grandes tesoros y no tenemos que desaprovechar, ¿no? Y por otro lado, sabemos que se están quedando perfiles sin cubrir, ¿no? O sea, y que hay un montón de vacantes y que cada vez más, porque además luego veremos que es que la digitalización se ha acelerado en los últimos años, ¿no? Si yo os preguntara realmente, los que estáis ahí al otro lado, ¿cuáles son las dos grandes diferencias entre estas dos fotos? Muchos de vosotros me diríais probablemente el número de alumnos que tienen una foto, el número, una es verano, otra es invierno. En algunos sitios me han dicho unas están más concentrados que otros, ¿no? Pero ¿sabéis cuál es realmente la gran diferencia que hay entre estas dos fotos? 37 años de diferencia. 37 años de diferencia en la que, bueno, pues apenas ha evolucionado nuestro sistema universitario, nuestro sistema educativo. Seguimos casi enseñando con los mismos contenidos, las mismas herramientas que utilizábamos hace 37 años. Ha cambiado muy poco. Es verdad que se está innovando, que se está produciendo, sobre todo a título más personalizado, porque hay universidades o hay centros educativos que están pudiendo innovar mucho más rápido y que tienen mayores recursos que otros, pero en líneas generales, esa es la foto de 37 años de diferencia, como digo. Pero si hacemos ahora qué ha pasado en este año pasado, o sea, ¿cuál es la foto de abril del 2020? Bueno, pues realmente lo que ha sucedido es que cuando llega el coronavirus y cerran nuestros centros educativos y nuestras universidades, nos encontramos con que ha habido una situación de sálvase el que pueda, ¿no? Una situación de supervivencia y lo que se ha intentado es coger la misma clase que estaba en presencial y ponerla al otro lado de la pantalla. Y eso no funciona. O sea, está claro que la tecnología nos va a generar, y esto vamos a decir muchas veces, nos va a generar grandes oportunidades y es un canal que nos permite, pues como hoy, participar de un encuentro en virtual y que estamos ya acostumbrados a ello, nos permite mantener muchas reuniones sin necesidad de perder tiempo en desplazamientos, pero realmente cuando hablamos de educación no consiste en coger y dar tablets y dar un link para hacer una videoconferencia. Hay que dotarle de una nueva metodología, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué es lo que ha producido? Y yo me veo muy identificado y seguro que muchos de nuestros oyentes también. A los que hemos tenido la suerte de seguir con nuestros trabajos en la época de la pandemia desde casa, pues nos hemos encontrado con un caos educativo, un caos social, porque ha habido profesores que estaban más preparados y han podido seguir con sus clases online, pero ha habido otros muchos centros educativos que ni siquiera han sido capaces de impartir un webinar, ¿no? Para este nuevo curso, afortunadamente, hemos un poco normalizado el entorno educativo
Realmente los colegios arriesgaron y se apostó por abrir en presencial, muchos de ellos. Otros han ido a una tendencia más híbrida, combinando clases virtuales y clases presenciales, y han intentado de una forma acelerada prepararse para este nuevo cambio, ¿no? Este nuevo paradigma. Aquí yo me quito el sombrero con los docentes, que son palanca de todo cambio educativo y que realmente han intentado que nuestros hijos puedan seguir, ¿no? Pero con muchas dificultades. Y cuando hablamos de empleabilidad y de formación para el empleo y de qué está pasando en ese mundo donde hay unas tasas de desempleo tan altas y por otro lado se están quedando puestos sin cubrir, mirad, cuando yo estaba en instituto, mi padre me dijo una cosa muy clara, ¿no? Y me dijo, mira, hijo, si tú el día de mañana quieres tener un futuro y quieres tener trabajo, es muy fácil. Tú saca buenas notas, aprende inglés, estudia una carrera, consigue un título y haz buenos contactos que vas a conseguir trabajo, ¿no? Claro, yo hoy me pregunto, como padre también de 3 hijos que soy, ¿no? ¿Qué les voy a decir a mis hijos que estudien el día de mañana si se está hablando de que el 65% de los niños que hoy están en primaria o que están en los centros educativos van a trabajar en algo que todavía no existe hoy, ¿no? O qué va a pasar con todos esos puestos que se están transformando o que están en riesgo de desaparecer debido a la robotización, a la inteligencia artificial, ¿no? Realmente estamos en un mundo muy cambiante, en un mundo donde hay una incertidumbre alta, pero que tenemos algunos mensajes claros y que tenemos algunas indicaciones claras de hacia dónde va todo esto, ¿no? Y por aquí quiero ahora también compartiros la evolución en el tiempo, cómo ha ido transformando la tecnología y cómo se ha ido acelerando la capacidad también de nosotros como sociedad acostumbrarnos al cambio tecnológico. No sé si, bueno, seguro que la gran mayoría que me estáis escuchando sabéis lo que es esto, pero cuando yo hago esta pregunta en eventos donde a lo mejor tengo un público de 16 años, 14 años, más o menos ven lo que es. Cuando les digo cómo funciona, muchos de ellos no saben cómo funciona este teléfono, ¿no? Bueno, más allá de la anécdota, el teléfono, que se creó en 1878, le costó 75 años en conseguir la cifra de 100 millones de usuarios, ¿vale? Y quiero que os quedéis con esto. 100 millones de usuarios, el teléfono inicial el teléfono fijo tardó 75 años en conseguirlos. 100 años después nació el smartphone, ¿no? Y tardó 16 años en conseguir 100 millones de usuarios. Luego vino Internet. Internet, que creó en 1990, se tardó 7 años en conseguir los 100 millones de usuarios, ¿no? 7 años en conseguir 100 millones de usuarios. En 2004 nació Facebook, tardó 4 años en conseguir 100 millones de usuarios. Luego vino WhatsApp, 3 años. Instagram en el 2010 tardó solo 2 años en conseguir 100 millones de usuarios. Candy Crush tardó 1 año en conseguir los 100 millones de usuarios. Y si yo pregunto quién tardó 25 días en conseguir 100 millones de usuarios, muchos no habréis jugado, pero lo habréis oído, pero un videojuego como Pokémon Go en solo 25 días llegó a los 100 millones de usuarios. Para que veamos la tendencia exponencial debido a la digitalización. O sea, todo esto es lo único que sucede, es que se está acelerando esa digitalización y cada vez la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido en los avances. Muchos, si yo os pregunto qué es esto, me diréis pues una linterna, una calculadora, una tele, en fin, unos POSIT. Todo esto que vemos hoy en pantalla, todo, videoconsola, cámara de fotos, vídeo y tal, parecía imposible. Y hubo un loco que se llama Steve Jobs, que nos habló en su día de que iba a montar a la vez voz, música e internet en un solo dispositivo, se llama smartphone. Todo lo que veis antes es un teléfono móvil hoy en día, ¿no? Y lo tenemos todos en nuestro bolsillo y cada vez con más cosas, ¿no? Entonces, bueno, está claro que esto viene desde hace tiempo, que la aceleración, o sea, que la digitalización es una realidad en todos los sectores productivos en los que nos movemos y que el COVID lo que ha hecho es acelerarlo. Nos hemos enfrentado a uno de los mayores retos mundiales, ¿vale? Pero lo que ha hecho precisamente es acelerar esa digitalización. Y además esa digitalización que afecta, como digo, desde la construcción, la logística, el transporte, la educación, en fin, cualquiera de las ramas que nos podemos imaginar, la digitalización está jugando una transformación acelerada y una transformación muy relevante, ¿no? Entonces, en todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro, volviendo también a las preguntas que me plantearía para decirle a mis hijos qué tienen que estudiar o qué les aconsejo yo para que el día de mañana tengan futuro, me encuentro
con que hay un mundo muy cambiante, hay un mundo laboral, un mercado laboral que está en continua evolución, ¿no? Y que probablemente tenemos mucha incertidumbre, que no lo sabemos, no sabemos cómo afrontar esto. Pero lo que estamos convencidos es que lo que existe es una nueva forma de afrontar, una nueva empleabilidad, que impacta de lleno, como digo, en todos los sectores y en toda la sociedad. Y esa nueva empleabilidad es la que tenemos que abrazar. Y esa nueva empleabilidad está pidiendo básicamente dos grandes bloques competenciales. Todo lo que tiene con las competencias digitales, herramientas digitales también, por supuesto. Pero esto no consiste en que todo el mundo sea programador, no estamos hablando de eso. Es que para la construcción hace falta también la utilización o el manejo de herramientas digitales, ¿no? Incluso en nuestro día a día con la educación de nuestros hijos se está produciendo en unas desigualdades sociales en las familias en las que los padres y las madres no saben utilizar la tecnología para que sus hijos puedan conectarse a un Zoom y puedan continuar una clase en virtual, por ejemplo, ¿no? O sea, la competencia digital es clave que la atendamos y es clave que además la llevemos a toda la sociedad. Y además sabemos que la tecnología tiene grandes oportunidades de ayudarnos, ¿no? Pero tenemos que ser capaces también de que la tecnología sea justa e inclusiva y que no deje nadie atrás, porque hay colectivos, hay contextos con mayores necesidades, con mayores colectivos de mayor vulnerabilidad, que lo que está pasando es que no tienen acceso a esa tecnología, a esos equipamientos, a ese equipamiento informático o a esa conectividad y se están pudiendo quedar o se están quedando fuera de este reto al que nos embarcamos como sociedad, ¿no? Y por otro lado, todas las competencias más transversales. Y por eso él también venía de aquí ya el lazo con la clave de esta conversación que vamos a tener, ¿no? Hace falta gente con capacidad de trabajo en equipo, de adaptarse a los cambios, de tolerar la frustración. Hace falta gente con capacidad de creatividad, con proactividad, gente innovadora, con una actitud de emprendedora, ¿no? Y hace falta gente que tenga la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. O sea, necesitamos esa actitud de aprendizaje a lo largo de toda la vida, en la que aquí os quiero compartir cómo eso se está llevando al máximo exponente en un proyecto como 42, ¿no? Porque realmente, mirad, enlazamos con 42. 42, algunos han dicho que es el campus de programación más innovador del mundo, ¿no? Y nosotros decimos que es mucho más allá que eso. Ahora veréis, y todo lo que veis son fotos del campus que tenemos en Madrid, hemos abierto también en Urduliz, en Vizcaya, y tenemos nuevos campus, luego os cuento, ¿vale? Pero, mirad, nosotros creemos que mucho más que eso. O sea, 42 lo que es un nuevo estilo de vida, es una filosofía nueva de aprendizaje en la que realmente aquí la gente, bueno, esta foto está hecha antes del COVID, lógicamente, ahora ya es la misma foto pero con mascarilla, en la que aquí la gente realmente aprende a aprender, aprende a adaptarse y aprende a buscarse la vida del cuál es el conocimiento que necesita para poder resolver los retos que le plantea la propia metodología. Y de esa forma va aprendiendo. Además lo hace de una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente tú en 42 te formas en cualquiera de los perfiles digitales que demanda el mercado laboral. Puedes formarte en temas de programación, de Big Data, de ciberseguridad. Y de hecho somos más de 30 campus en el mundo ahora mismo. Esta metodología nació en París hace 8 años y lo que resulta es que cuando se detecta una nueva necesidad del mercado laboral o un nuevo lenguaje de programación, cualquier campus de la red desarrolla el contenido y lo pone al servicio del proyecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese contenido lo pone al servicio, como digo, de los 30 campus. Hay una generación de conocimiento altísima, ¿no? Pero como digo, más allá del contenido, que está, es un contenido muy, muy dinámico, muy actualizado, lo más importante es cómo aprenden este contenido. ¿Por qué? Porque en 42, cada estudiante, cada alumno o alumna trabaja a su ritmo. Esta es una de las claves. El ritmo de aprendizaje de cada uno de nosotros es diferente. En el sistema más tradicional nos meten a todos en una misma clase de 20 alumnos y nos dicen, tal día tienes el examen, apruebas, suspendes, vas a la recuperación y tal día acaba el curso y vienes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Ese es el sistema más tradicional. Bueno, pues 42 es un programa en el que es un campus que está abierto 24 horas al día, los 7 días a la semana, excepto en época de COVID y toques de queda. Es un campus, bueno, que es gratuito, es una metodología gratuita. Es un campus en el que el alumno decide cuánto tiempo dedicarle, decide cuándo ir, decide con quién trabajar y qué itinerarios formativos también ir eligiendo, ¿no? Se va creando su propio árbol de decisiones. Y además es un campus en el que no existe la figura del profesor, no existe la figura del docente que enseña. El aprendizaje en 42 es un aprendizaje entre compañeros, un peer-to-peer, un aprendizaje entre pares. Un aprendizaje entre pares en la que
realmente le genera efectivamente ese valor diferencial de que se aprenden unos a otros, o sea, se aprenden unos de otros, se evalúan unos a otros, trabajan en diferentes grupos, en diferentes retos, se lanzan retos. Es un aprendizaje que además está basado también en la gamificación, es como una especie de videojuego, vas superando hitos, vas superando niveles, te va recargando las barras de energía, ¿no? O sea, y entonces de alguna forma el alumno se convierte en el centro de su toma de decisiones en su aspecto educativo y se le empodera para que él sea el que tenga la capacidad de buscarse la vida, ¿no? Y además con unos resultados increíbles de inserción laboral. Todos los campus que llevan ya más tiempo, porque nosotros abrimos Madrid hace año y medio, hace 3 semanas hemos abierto el campus de Urduliz, en País Vasco, pues en todos los campus hay un 100% de inserción laboral. De hecho, hay 2 momentos de prácticas en empresas, luego lo hablaremos, y todas las empresas, una vez que haces esas prácticas, ya se quedan, o casi todas se quedan con los estudiantes de 42 como empleados de la compañía, ¿no? ¿Cómo se accede a 42 y cómo y qué requisitos hay que tener? Bueno, el único requisito es tener más de 18 años. No hace falta saber programar. Os invito a que encontréis en la web de 42madrid.com toda la información, o en la web de 42urduliz.com toda la información. Y lo que hay que hacer es pasar un primer test de memoria, muy sencillito, y un test más de pensamiento lógico, en el que son 2 horas de test y bueno, hay gente que efectivamente no acaba superando ese test. Pero nosotros decimos siempre que también hay que tener la habilidad para buscarse la vida y poder volver a enfrentarse a ese test en otro momento, ¿no? Una vez que pasa ese test, se abre la época de coger plaza en la piscina. Y la piscina, ahora os cuento lo que es, pero la piscina, o sea, es la vía de acceso a 42. Y cada vez que abrimos unas plazas para coger la piscina, 300 plazas nuevas para que entre, como si dijéramos, una nueva oleada de alumnos. Bueno, se llenan en menos de un minuto. Es alucinante la demanda que hay con más de 28.000 personas inscritas, como también os comentaré, ¿no? ¿Y qué es la piscina? La piscina son 26 días. 26 días, bueno, esto es el test que os decía, la piscina son 26 días muy intensos, donde sobre todo yo siempre digo que, bueno, que te enfrentas a lo desconocido, que te enfrentas a tener que aprender de una forma diferente, que nadie te va a decir lo que tienes que hacer ni cómo tienes que hacer, que cuando vas a preguntar a un staff, que estamos para facilitar el aprendizaje de los alumnos, pero no somos profesores, cuando vas a preguntarle normalmente no recibes respuesta, ¿no? Y eso genera una frustración enorme. Yo siempre digo que estos 26 días sobre todo hacen un máster los alumnos de tolerancia a la frustración. Pero realmente, claro, cuando alguien se enfrenta a este tipo de metodología, sale ya preparado para realmente el día de mañana entrar a una empresa a trabajar y en muy poco tiempo tener la capacidad suficiente para adaptarse a las nuevas necesidades, para adaptarse a los nuevos lenguajes de programación, para adaptarse al nuevo perfil que requiera la empresa, ¿no? Una vez que se pasan esos 26 días, que hay exámenes individuales, hay trabajos individuales, hay trabajos en equipo, ya serías estudiante de 42, ¿no? Y ya vivirías esta experiencia de niveles de gamificación, de aprendizaje entre pares, con experiencia, 21 niveles de aprendizaje que hay, donde cada una de lo que veis ahí es el diagrama, ¿no? Cada uno de los itinerarios es uno de los niveles. Y como digo, pues con una inserción laboral muy alta en la que, bueno, pues normalmente lo que hacen los estudiantes es trabajar en una empresa porque enseguida las empresas les demandan y a la vez compaginarlo con 42, ¿no? Hoy en Madrid, y como digo, esto es parte también de la vida de networking que hay más allá de los ordenadores y de los sitios donde fomentamos el trabajo en equipo, la desconexión digital y todo eso, pues en Madrid tenemos más de 28.000 personas que están preparadas para coger una de las 1.000 plazas que tiene Madrid, ¿no? Y estamos abriendo otros campus en España. Estamos abriendo campus, bueno, ya está abierto el campus de Urduliz, realmente también 3.000 personas inscritas para cubrir las plazas. Después de verano estaremos abriendo Barcelona, Málaga probablemente este invierno, a finales de año, y ya para el primer trimestre del año que viene, pues marzo, abril, estaremos abriendo el campus de Alicante, ¿no? Con la intención de llegar a toda España, de llegar a llegar con una metodología muy innovadora, o sea, toda España me refiero a intentar acercar que la barrera geográfica no sea tan problema y que poder acercar esta metodología a los diferentes territorios, ¿no? Y en todo esto, además, estamos bueno, pensando que esta metodología es realmente una oportunidad. Es una oportunidad tanto para las personas, que los estudiantes que la disfrutan, los estudiantes que viven de ella, como también las empresas donde ven en 42
una fuente, una fuente de captación de talento, una fuente de encontrar ese talento digital que están necesitando, y donde también vemos que es una oportunidad para también nuestras instituciones públicas, ¿no? Estamos trabajando también de la mano de muchas instituciones públicas, porque esta metodología de aprendizaje diferente, esta metodología de aprender a aprender, esta metodología de aprender entre compañeros y de una forma innovadora, creemos que tiene mucho sentido que tanto las universidades, que hoy seguro nos están escuchando, los mentores, los docentes, los propios formadores que se dedican a esto en su vida profesional, puedan coger algunos elementos claves, algunos elementos que les ayuden para replicar en el sistema más reglado. O sea, estamos trabajando de la mano de consejerías, de la mano del ministerio, para ver cómo también esta metodología tiene sentido en un ámbito como la formación profesional, o tiene sentido en un ámbito universitario, o tiene sentido en un ámbito más de centros educativos, ¿no? Entonces, quería compartir un poco con vosotros estas diapositivas. Me vais a permitir todavía que me alargue un poco más, dejo de compartir la pantalla, pero quería un poco, pues poneros en esa situación, ¿no? En esa metodología diferente de aprendizaje. Y además es que estamos viviendo un mundo, en el mundo educativo también, que estamos en medio de una ebullición de cambio educativo. O sea, sabemos que hace falta una transformación educativa, una transformación educativa que se viene produciendo también desde hace tiempo, y que hoy más que nunca hay que acompañar a nuestras instituciones, a nuestros docentes, a nuestras familias, a nuestros directores de centros educativos en esa transformación educativa. Y desde aquí, Fundación Telefónica, más allá del proyecto 42, desarrollamos también otro tipo de proyectos, proyectos dedicados a docentes, proyectos dedicados a niños, proyectos en todo el ámbito, también con esas organizaciones sociales que se han visto tan penalizadas, ¿no? Y tenemos ejemplos en toda España, organizaciones grandes, pequeñas, medianas, que venían trabajando con sus beneficiarios, inmigrantes, personas con discapacidad, niños en entornos de vulnerabilidad, y que de repente ha llegado el COVID y se han visto que es imposible continuar con ese aprendizaje, ¿no? Y ahí, o sea, si estamos hablando de esa brecha social que se está produciendo, de esa brecha de formación digital que se está produciendo en muchos sectores, imaginaos todavía en los entornos de alta vulnerabilidad, ¿no? Es ahí donde, también como Fundación Telefónica estamos intentando conectar a las personas que se están quedando más desconectadas de la educación, ¿no? Que puedan continuar con esa oportunidad de seguir aprendiendo, con esa oportunidad, ¿no? Y si nos vamos a países como Latinoamérica, ahí todavía es mucho peor la situación social que vivimos, porque ahí llevan un año los centros educativos cerrados. Un año. Imaginaros si tenemos hijos de 7, 8 años, como puede ser mi caso, o 12 años, un año sin ir a su centro educativo y sin recibir, ¿no? O sea, ¿qué repercusión puede tener eso a futuro en el aprendizaje de la persona? Un año de retraso en el ámbito educativo, ¿no? Estamos ante una emergencia mundial en el ámbito de educación, que afortunadamente creo que en España nos ha pillado mucho mejor preparados. A nivel de tecnología, nuestro presidente José María Álvarez lo va diciendo siempre, ¿no? Que tenemos la suerte de que España tiene más fibra óptica que Alemania, Reino Unido, Italia y Francia juntas. O sea, tenemos la suerte de que se hizo una inversión hace años en llegar con fibra óptica a muchísimos rincones de España y se ha podido continuar con un aprendizaje en remoto. Pero eso hay muchos otros lugares del mundo en el que no está pasando, en el que está muy lejos de que eso pase, y que nos tenemos que sentir afortunados que la tecnología realmente sabemos que es una herramienta que nos habilita y que nos va a generar oportunidades, y que hoy más que nunca es el momento de las personas, porque somos nosotros las personas las que vamos a transformar. Así que muchas gracias por seguirme o seguir esta conversación. Joaquín, imagino que hay algunas preguntas que estaremos encantados de resolver. La gente se ha puesto aquí muchas son muy conscientes, se ha puesto a cada aspecto que comentabas, como estaba muy bien estructurado. Una de las preguntas que al final, ¿de dónde van a salir o de dónde va a salir la gente para cubrir todos esos puestos? Alguna también pregunta es si seremos capaces de generar en España tanta gente para cubrir los puestos, o va a haber un gap, un déficit. Ahí han coincidido bastante. Mira, hay un déficit a nivel mundial de estos perfiles digitales. Hay un déficit enorme. Se habla de que en Europa faltan como 3 millones de profesionales digitales, ¿no? De perfiles digitales. Por supuesto, hay un déficit en España. Va mucho más rápida la demanda que la capacidad que tenemos de preparar estos perfiles digitales, ¿no? Y nosotros como Telefónica, pues si hablamos de perfiles como ciberseguridad, el otro día me decía la consejera delegada
de Telefónica ciberseguridad, de la empresa que se dedica a ciberseguridad y cloud, me decía que necesita contratar a 500 personas expertas en ciberseguridad y que no son las encuentras, sino que las que se encuentran rápidamente, pues llega a otra empresa y le pagan más y se va, ¿no? Ahora mismo hay una rotación muy alta, hay una rotación de estos perfiles y por tanto hay también un coste muy elevado de esos salarios porque la demanda es altísima. Pero más allá de eso, yo sí que quiero también compartir, bueno, pues una visión de lo que es el futuro del trabajo, ¿no? Hay diferentes líneas, hay gente que, o ideólogos y pensadores que piensan que hay una tendencia o que puede haber una tendencia que, bueno, lo voy a simplificar mucho, a que los robots trabajen por las personas, por los humanos y que generen una renta y que nosotros vivamos de las rentas, ¿no? Yo, perdón, pero no me creo que esa como una visión viable. Desde luego la robotización y los robots y la inteligencia artificial está transformando la masa productiva, está transformando las necesidades de perfiles digitales. Y hay ejemplos muy concretos que efectivamente se han destruido puestos de trabajo, se han modificado puestos de trabajo, pero se han creado nuevas oportunidades de puestos de trabajo, ¿no? Y yo aquí voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Yo soy además de un pueblo de Cuenca, soy de Tarancón, ¿no? Y he tenido la suerte también de vivir la evolución de una industria cárnica muy potente a nivel nacional, ¿no? Donde probablemente fueron los primeros en los que hicieron el matadero de cerdos más innovador y más robotizado y más industrializado, ¿no? A nivel de maquinaria, innovador en cuanto a maquinaria me refiero, ¿no? de España, ¿no? Y efectivamente, pues me contaban cómo habían disminuido mucho el número de personal de la cadena de despiece, ¿no? De la cadena de despiece porque se dedican máquinas a hacer eso, ¿no? Pero, por otro sitio, a nivel global, habían incrementado la plantilla en 600 personas. De 2.000 personas que habían pasado a 2.600 gracias a que habían generado un nuevo matadero robotizado, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y dónde está eso, no? O sea, ¿cómo es ese ejemplo de la transformación de los empleados o en este caso de la fuerza laboral? Bueno, pues hay gente que dice, oh, claro, es que si hay máquinas necesitan más mecánicos. No, no nos engañemos, no nos engañemos. En fin, mecánicos hace falta unos poquitos, pero eso no se está rompiendo todo el día. No hace falta el mismo número de personas que se dedicaban a la cadena de despiece que pasen ahora a saber de mecánica, no va por ahí. Pero realmente, ¿qué le ha permitido a ese matadero? Le ha permitido, pues en vez de estar matando X animales al día, multiplicar por 5. Y por tanto, si multiplica por 5 el número de animales que tiene cada día que pasar por el matadero, pues incrementa por 5 el número de camioneros, el número o sea, el personal de limpieza incrementó, el personal de veterinarios, incrementaron también, o se empezaron a crear, hubo la necesidad de crear nuevas granjas para criar más cerdos, las empresas de pienso, o sea, hay toda una cadena que empieza a crecer gracias a la industrialización, a la robotización de una industria a lo mejor más tradicional, ¿no? Y hay toda una cadena de valor que empieza. Entonces, yo soy de los que se creen que el trabajo ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, si miramos la foto puntual, podemos ver una foto de se ha reducido empleo, se ha reducido la tasa de desempleo mejor, o ha aumentado la tasa de desempleo, ¿no? Y eso es una foto muy puntual, en un país concreto, en un momento concreto. Si miramos la globalidad, estaremos viendo probablemente de que, y esto lo dice el World Economic Forum, no digo yo, que a nivel global, en los últimos años, las tasas de empleabilidad, las tasas de gente trabajando se están manteniendo más o menos uniformes, ¿no? Es verdad que hay momentos, y como digo, pues ahora mismo hay un COVID fuerte y se cierran empresas, se cierran pequeños comercios, mucha gente que está en situación de ERTE y que puede perder su trabajo, ¿no? Y efectivamente incrementa esa tasa de desempleo. Pero no vamos a dejar de trabajar. Tenemos que tener esa mentalidad abierta porque nos va a tocar reinventarnos muchas veces, probablemente. Nos va a tocar abrazar este cambio y no es fácil. Lo fácil es estar en la posición en la que estoy yo, con trabajo, con un sueldo todos los meses, pudiendo sacar adelante una casa, una familia, etcétera. Lo difícil es estar en una situación de desempleo, ¿no? En una situación en la que, además, si tienes una edad más avanzada, lo ves todavía más negro, ¿no? Pues afortunadamente hay oportunidades. Hay que buscarlas, no es fácil, hay que encontrarlas y hay que también ser capaces incluso de generarnos nuestro propio
nuestro propio valor diferencial, nuestro propio empleo en un momento dado, ¿no? Bueno, sí, yo también le comento mucho a la gente que quien te va a quitar el puesto de empleo no va a ser un robot, sino una persona que sepa relacionarse mejor con el robot. Sí, y bueno, y mira, justo tenía esta mañana una entrevista en la que me decía, bueno, ¿y cuáles van a ser los perfiles del futuro que no están hoy creados, ¿no? Y yo decía, pues es que depende hasta dónde nos llegue la imaginación. O sea, puede que nos encontremos psicólogos de robots, puede que nos encontremos diseñador de sueños, ¿eh? Pues alguien dice, bueno, ¿qué me estás contando? Bueno, pues ya está pasando. Ya está pasando, ya hay tecnología que, por ejemplo, está, y que esto conozco cosas concretas, ¿no? Ejemplos concretos que están viendo cómo entrar en la parte de los pensamientos, ¿no? Del pensamiento de nuestro cerebro y cómo a través de vibraciones de un cristal, y esto es un piloto que se hizo, por ejemplo, en Reino Unido, que la gente se dormía en el metro, en los trenes, iban así apoyados, pues cómo a través de vibraciones de un cristal eras capaz de meterle un anuncio publicitario al cerebro de la persona que estaba durmiendo. Estas cosas están pasando. O sea, están intentando o están explorando. No sé si esto acabará viendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios más potentes que va a llevar, que vamos a tener en la sociedad, va a ser la llegada del coche autónomo. Hay gente que dice que no va a llegar nunca a esto. No, 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 eso sí que no estoy de acuerdo. Puede tardar 2 años, 5, 10, 20, no lo sabemos. Llegar va a llegar. Ya esta semana pasada leíamos que en China ya empezó la primera flota de taxis autónomos. ¿Y qué repercusiones va a tener eso? Bueno, en todo. Repercusiones en la forma de relacionarnos, en la forma de consumir. O sea, si ya existen los coches autónomos que yo cojo y le digo, ven a por mí a tal hora y me dejas en tal sitio a tal hora, y es como mi coche, ¿por qué voy a tener que tener mi coche privado? ¿Por qué no puedo compartir el coche autónomo con varias personas? ¿Por qué no puedo ir en el coche trabajando y por tanto aprovechando mi tiempo? ¿Por qué no puedo? O sea, ¿y qué va a pasar ¿no? Si el día de mañana, qué pasa también con las empresas que se dedican a la señalítica? Si ya los coches autónomos no necesitan leer carteles, ¿no? O sea, todo eso va a transformar y sobre todo eso va a ser muy útil en la parte de la logística. Las carreteras por las noches están llenas de camioneros conduciendo, transportando, para que nosotros compremos hoy por una aplicación y mañana tengamos el paquete en nuestra casa, ¿no? Y eso, bueno, pues hay oye, y si llega el coche autónomo y el camión autónomo, ¿qué pasa con todos los camioneros? ¿Qué pasa con todos los conductores de autobuses, de las empresas municipales de autobuses? ¿No? Si ya poco a poco van a introducir este tipo de cosas más autónomas. Bueno, pues todo esto hay una reflexión social que hacer enorme y hay un reto como sociedad de ver también cuál es el papel de la persona en este nuevo paradigma, porque el papel existe, hay que encontrarlo, no solo lo vamos a encontrar, sino que estamos obligados a hacerlo, no vamos a desaparecer como humanos, no vamos a dejar de trabajar y hay que ver dónde se nos necesita, ¿no? Bueno, y también con la famosa cerda Gertrude de Elon Musk, con el chip que le implantó para analizar bueno, pues la línea de pensamiento, y esto es impresionante a dónde estamos llegando. Otra pregunta relacionada con el tema es si crees que puede llegar a estallar una burbuja inversa, dicen, de empleo, en el sentido de que no se pueda dar trabajadores suficientes para tanto empleo cualificado, que si eso puede llegar a colapsar la economía. Eh, Estamos filosofando aquí. no, es una muy buena pregunta. O sea, un poco en línea de lo que estaba diciendo antes, si nosotros lo miramos a día de hoy, pues efectivamente hay una necesidad enorme, ¿no? Hay una necesidad enorme que muchas empresas se ven, claro, a mí me dicen que me tengo que transformar digitalmente hablando, pero no sé ni cómo hacerlo ni tengo a quien me ayude, porque no dan abasto o porque no hay perfiles suficientes o porque no encuentro programadores o porque no encuentro gente que me acompañe en este proceso de transformación, ¿vale? Y efectivamente ese desajuste está ahora, va a seguir estando un tiempo. Desde mi punto de vista, históricamente no es la primera revolución industrial a la que nos enfrentamos. Esta revolución es verdad que es una revolución diferente, no ha habido precedentes anteriormente porque es la primera revolución en la que la tecnología está siendo el principal motor de esta revolución industrial, ¿no? Y la tecnología tiene unas capacidades que muchas veces se nos escapa incluso a los humanos conocer esas capacidades. Lo que hay que hacer es un buen uso de la tecnología para que realmente canalizar toda la fortaleza que tenga y se adecue a las necesidades que tenemos como humanos, ¿no? Pero
En el momento en que encajen esas fichas, en el momento en el que también los sistemas educativos sean capaces de adaptarse a las necesidades, ¿no? Aquí cuando, bueno, no quiero ni mucho menos que esto suene una crítica, pero es una realidad que vivimos desde que empezó, en fin, el mundo universitario. O sea, claro, todavía en España seguimos, un ejemplo que siempre pongo, seguimos haciendo una carrera de ingeniero de minas, ¿no? Ingeniería de minas, ingeniería naval, ¿no? Y en cambio no encontramos a gente de científicos de computación, no encontramos a gente de ciberseguridad, no encontramos a gente de blockchain, que lo están incorporando poco a poco algunas universidades, pero que esas universidades cuando lo incorporan realmente pasan 3 años de aprobación, pasan 3 años de aprobación de contenido, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ¿qué necesitamos? Necesitamos agilizar. La sociedad y la aceleración de la digitalización es una realidad. Necesitamos también agilizar los procesos para preparar a las personas en esta transformación. No solo a las personas de nuestros estudiantes, o sea, en nuestro ámbito más reglado, sino también, como digo, acompañar a las personas que hoy están trabajando, que necesitan reinventarse, que necesitan hacer lo que se llama un reskilling y que están en las empresas. Aquí tenemos una responsabilidad como empresa enorme, como sociedad y como individuos personalmente para prepararnos y también tener esa capacidad de autoaprendizaje, esa capacidad de buscarnos la vida. Pero las empresas también, llamamiento desde ya a las empresas para que acompañen a su masa salarial y que no piensen que esto no les va a tocar, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me encanta, Joaquín, si me alargo mucho me dices, pero No, perfecto. hay un ejemplo que me parece muy claro, ¿no? ¿Qué pasó con una empresa como Kodak? Realmente todos los de mi generación para arriba saben perfectamente lo que es Kodak. Las personas de 16, 18 años, tú dile quién es Kodak, que no tienen ni idea. Eran los números uno en la fotografía, no había otros, a nivel de carretes, de cámaras y demás. Dentro de Kodak, no sé si sabe la audiencia que la primera cámara digital la creó un empleado de Kodak. Era una cámara que, en fin, unas dimensiones bestiales, ¿no? Y tardaba 3 segundos en hacer una foto, bueno, una barbaridad. Pero la primera cámara digital la creó un empleado de Kodak y fue a su empresa y le dijo que ese era el futuro y que tenían que investigar por ahí y demás hace muchísimos años. Y le tomaron como un loco. Total, que incluso acabó dejando la compañía y demás. Cuando ya nace todas las cámaras digitales, Kodak tuvo una decisión interna que tomar y se reunió el consejo de administración y dijo, no. Va a haber dos productos, la cámara digital y la cámara analógica. Nuestra expertise, nuestra experiencia es el carrete, el revelado de fotos, que hacemos con todas las tiendas que revelan fotos, que tenemos un montón de carretes, o sea, es nuestro core, nuestro producto, no podemos quitarlo, ¿no? Y no quisieron cambiar, no se quisieron transformar y se quedaron fuera. De repente se quedan fuera. Y desaparece una empresa de más de 20 años, ¿no? Y eso le ha pasado, bueno, ha pasado a Kodak, o ha pasado a los videoclubs. ¿Qué pasa con Blockbuster, no? ¿Qué pasó con...? Tenían más de 1000 videoclubs en Estados Unidos, ¿no? ¡Pum! De repente, pues nace un Netflix, ¿no? Y desaparece, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que abundando en ese tema, no aprendemos, porque yo también me gusta el ejemplo del reloj digital, lo inventó un suizo. Y no lo quisieron porque su expertise efectivamente era el reloj mecánico, y cuando lo llevó a una feria pues lo compraron japoneses y americanos la patente, y en 10 años pues habían derrumbado todo lo que era el mercado. No aprendemos, lamentablemente. Pues mirar un segundo, mirar un poco en línea lo que dices, qué pasa también con... has dicho el reloj suizo y me ha recordado también, perdón, a nuestro, no quiero dar nombres, pero una de las grandes cadenas o grandes almacenes que tenemos en España, en todas las ciudades de España. Llega de repente un almacén online y de un día para otro se lleva a 9 de cada 10 consumidores que compramos online, ¿no? Y ellos no han tenido la capacidad de reinventarse para dar un buen servicio de venta online y están sufriendo y siguen sin ser capaces de darlo. Y están desde hace años intentando una transformación digital, pero es complicado, ¿no? Y lo mismo también nosotros como empresa, como Telefónica, o sea, estamos viendo internamente un proceso de transformación digital muy potente, ¿no? Es mucho más fácil nacer como empresa en una era digital que tener que de repente reinventarte, intentar digitalizarte y transformarte. Es mucho más sencillo lo primero, pero hay que hacerlo.
sea, y es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Efectivamente, lo que denominamos el sistema inmunitario de las empresas ataca la innovación y no le deja existir, no le gusta. Bien, otra pregunta también, ¿cómo podemos disrumpir la comunidad digital para potenciar, bueno, pues que vaya mucho más rápido? Em, bueno, dices a nivel formativo, entiendo, ¿no? O sea, a nivel preparar esos nuevos perfiles. Bueno, yo creo que se están haciendo cosas muy bien, ¿eh? Y aquí también mi mensaje más de optimismo. O sea, yo creo que ya la sociedad sabe que hay que llegar a formar a estos perfiles en todos los sectores productivos. Y hay una conciencia social por muchas entidades, entidades públicas, entidades privadas. Las alianzas público-privadas están funcionando muy bien. Nosotros tenemos la suerte de estar trabajando con diferentes organismos públicos que están muy concienciados. Y os pongo un ejemplo claro. El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene muy claro que uno de los sectores productivos, uno de los sectores educativos más importantes en el futuro va a ser la formación profesional, la FP. Tienen encima de la mesa un plan de modernización para la FP. Estamos a punto de sumarnos a una alianza, muchas empresas privadas por la formación profesional en España, con el gobierno, y realmente es un plan que está bueno, muy bien diseñado. Es un plan en el que realmente llega a transformar la FP desde la necesidad, desde la digitalización, desde los contenidos digitales en todas las familias profesionales, y llega también a ofrecer bueno, un nuevo paradigma en el que el profesional, mejor dicho, el estudiante de FP, va a ser una de las claves para nuestro sector productivo. O sea, los perfiles de formación profesional van a seguir creciendo. Venimos en los últimos años en una tendencia de crecimiento de estos estudiantes, pero va a seguir creciendo todavía mucho más, ¿no? ¿Y por qué? Porque además es un perfil que en 2 años o en 4, dependiendo si haces grado medio o grado superior, estás ya teniendo experiencias en empresas, y es dentro de la empresa sigues aprendiendo, dentro de la empresa te sigues reinventando y te sigues adaptando a las necesidades que tiene la empresa contigo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hay que seguir apostando por esa línea. Creo que hay que apostar también por meter toda la parte de competencias digitales de las edades más tempranas en los centros educativos. Es clave que además seamos capaces de despertar las vocaciones científico-tecnológicas en las niñas. Necesitamos mujeres cercanas a la tecnología, necesitamos tener, bueno, que las niñas no vean que una carrera de ingeniería es de hombres, porque realmente es preocupante que, bueno, y que no solo las niñas, sino los niños también, es preocupante que la demanda de perfiles, como si dijéramos, más vinculados a la tecnología y por tanto habitualmente más relacionados con las ingenierías, va creciendo. Pero en cambio el número de estudiantes de carreras de ingeniería se va disminuyendo en España cada año. Es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar de las etapas educativas más tempranas, ¿no? Y todo esto, además, con una figura clave, que es la figura del docente. Son el futuro de la educación de nuestros hijos. Son el presente y el futuro. Y son la palanca clave para transformar la educación desde la etapa más temprana, ¿no? Hay que ser capaces de acompañarles, de dotarles de los conocimientos, de los contenidos, de las herramientas que necesitan. Hay que hacer una inversión potente en el ámbito de educación para adaptar nuestros sistemas educativos a las nuevas necesidades de la sociedad. No hablo del mercado laboral, hablo de la sociedad. Porque en estas nuevas necesidades de la sociedad la familia entra en un papel más importante que nunca. Hay muchas familias, como decía al inicio, que si no han sido capaces de poner o de tener un ordenador en su casa o de poner un Zoom a sus hijos de 6 7 años, sus hijos no han podido continuar en un aprendizaje en remoto. Entonces, todo eso lo que hace ahora es que se vuelva fundamental que trabajemos desde las etapas educativas más tempranas y que trabajemos acompañando, protegiendo y realmente empoderando a nuestros docentes, que hoy más que nunca son fundamentales. Bueno, aquí es una reflexión. Están diciendo que la exclusión social va a venir no por el diferencial de dinero, sino por la falta de conocimiento digital. La exclusión social ahora, el que va a ser un excluido social, el que no tenga un teléfono o el que no tenga acceso a Internet va a ser un excluido social. Sí, desde luego. Una de las mayores brechas sociales que está produciendo es debida bueno, a la falta de acceso a la tecnología, a la falta de acceso a las herramientas digitales, tanto por conocimientos como probablemente por dispositivos, conectividad y demás. Mirar, todos sabemos, ¿no? Y si nos están escuchando personas que están en situación de desempleo, lo viven cada día. O sea,
¿Cuántas personas ahora mismo hacen un currículum en papel y van a una empresa presencial a entregar un currículum en papel, ¿no? Eso no existe. O sea, es muy poco, ¿no? Todavía a lo mejor en algún sector un poco más tradicional, en alguna empresa un poco más tradicional todavía hacen eso, ¿no? Pero no es la fórmula de encontrar trabajo. O sea, ha cambiado también la fórmula de encontrar trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay mucha gente que no sabe cómo utilizar las herramientas digitales para encontrar empleo. Y desde ahí viene la brecha que se está produciendo y desde ahí vienen las desigualdades, porque hoy en día no tener trabajo es una de las mayores injusticias sociales a las que nos enfrentamos, ¿no? No puedes sacar adelante tu propósito, tu plan o proyecto de vida o tu familia o lo que uno considera que le acerca también a la felicidad. Además, a nivel psicológico está trayendo también resultados difíciles, sobre todo el COVID también ha traído situaciones psicológicas complicadas, ¿no? Y claro, nos enfrentamos a un nuevo paradigma también en la búsqueda de empleo. Y desde ahí viene la igualdad, el día que tengamos ese trabajo. Entonces hay que trabajar desde ahí, hay que formar a esas personas, hay que acompañarlas. Y desde ahí, bueno, nosotros desde Fundación Telefónica, mira, en la época de pandemia pusimos en marcha un programa que se llama Conecta Educación, para conectar a los más desconectados, como hablaba antes. En solo 3 meses de ese programa estuvimos trabajando con más de 3.000 educadores de organizaciones sociales o profesores del ámbito educativo para llegar a que puedan ellos seguir impartiendo sus clases online, para enseñarles a cómo impartir sus clases online. Pero a la vez han participado más de 15.000 niños en talleres, han participado más de 6.000 jóvenes que están buscando trabajo para formarse para la nueva empleabilidad. O sea, y todo eso, claro, ¿por qué? Pues porque necesitaba un acompañamiento y esto no consiste en, toma el link y te metes, ¿no? Y coges el contenido y lo consumes. No, eso no funciona así. Eso, lo único que sabemos que es claro es que hace falta personalizar y acompañar según las necesidades de cada individuo, ¿no? Y entonces, en ese acompañamiento viene otro tipo de relación mucho más cercana. Hay una pregunta capciosa. Cuando has hablado sobre la universidad, ¿qué tal os lleváis con la universidad, puesto que no existe en vuestra formación el docente como tal? Pues mira, es muy buena pregunta porque cuando abrimos 42 invitamos a más de 30 universidades en España a la inauguración y realmente no vino ninguna, ¿no? Y lo digo sabiendo que eso fue al inicio y que hoy ha cambiado mucho. Afortunadamente, en cuanto a la universidad, se ha permitido también el lujo de venir a conocer las tripas de una metodología tan diferente. Ha visto que hay muchos elementos que les puede ayudar mucho a incorporar en su día a día en el ámbito universitario. Y es ahí donde nosotros, como Fundación Telefónica, tenemos muy claro también nuestro rol, porque tenemos que ser catalizadores de innovación educativa. O sea, tenemos que ser capaces de traer innovación educativa y enseñar a nuestras instituciones universitarias, públicas, en fin, centros educativos, que hay elementos que se pueden incorporar y que sean ellos los que se apropien de esos elementos para incorporarlos. Estamos trabajando y venimos conversando con consejerías de universidades o con consejeros de universidades de alguna de las comunidades autónomas, que quieren realmente a ver cómo pueden sus docentes formarse en 42. Y tenemos parte de la metodología como metodologías preparadas para en muy poco tiempo formar a esos docentes y que vivan una experiencia de una semana, una especie de bootcamp, que vivan una experiencia de 2 semanas con nosotros y que vean que ahí hay algo diferente, ¿no? La universidad afortunadamente también está cambiando. Está dando pasos necesarios, está transformando, son conscientes de ello. Hay algunas universidades muy avanzadas en esto, ¿eh? Yo hablo de una generalidad, pero sería injusto poner a todas en el mismo saco, igual que hay muchos centros educativos que están muy avanzados y otros nada. Cuando vino el COVID, hay centros educativos que al día siguiente todos estaban dando sus clases online y de una forma ordenada y bien y todo perfecto, con su herramienta perfecta, y hay otros centros educativos que no han sido capaces en los 3 meses de centro de curso escolar que quedó hasta finales de junio, impartir una sola clase online. Esto también los tenemos. O sea, entonces, bueno, esa desigualdad también en los centros educativos existe, ¿no? Pero yo estoy hablando de una generalidad, ¿no? Que no se ofenda a los que están más avanzados en ello. Ya enseguida han puesto a escribir que dónde se pueden apuntar para ese bootcamp que está. Sí, bueno, pues esto es algo que estamos diseñando con más particularizado, personalizado con alguna consejería concreta. Y bueno, vamos a probar, vamos a ver también cómo dais ese partido y me encantaría. Claro, ¿no? Y de hecho con el gobierno también estamos hablando de algo parecido con la formación profesional, ¿no? O sea, cómo 42 puede ayudar a la AFP.
es que precisamente una de las preguntas es si se puede llevar algún tipo de estas experiencias a los IES de FP, por ejemplo, en tipo píldoras más reducidas, que por eso te digo que estás contestando ya algunas Sí, de las preguntas. Muy eso bien. es. Y ahora ya más, bueno, ya las hemos estructurado un poco más respecto a la generalidad, bueno, de la generalidad a lo concreto. Respecto a 42, ¿con qué perfiles se les contrata? ¿Para qué se les emplea? Es decir, ¿con qué perfil salen? Es una cuestión que han preguntado varios. Mira, pues los perfiles de 42 son muy diversos, porque también es muy diverso el perfil de llegada a 42. Hay mucha gente, más o menos la mitad de los estudiantes de 42 venían del mundo de la programación, sabían ya programar, estaban trabajando en eso, y la otra mitad no tenía ni idea. Y la metodología funciona para el que sabe como para el que no tiene ni idea. ¿Mm? Esto es muy importante. Encuentras a gente que es psicóloga, que está estudiando en 42 porque quiere reinventar su forma de atención psicológica. Te encuentras gente de la hostelería, farmacéutico, en fin, administración y dirección de empresas, gente del mundo de ingeniero de montes, o sea, bueno, de diferentes, o sea, todos los perfiles profesionales, yo creo que si haríamos un día un listado de los diferentes perfiles profesionales que han pasado por 42, seguro que tocamos a las 26 familias profesionales, ¿no? Y realmente, claro, pues depende mucho luego también del ritmo de aprendizaje de cada uno bueno, de la dedicación que le desempeñe, ¿no? Eh, Cuando salen de ahí, pues salen realmente, bueno, pues hay perfiles de todo tipo. Algunos salen más preparados, otros salen más junior, pero salen todos con una cosa clara, que son perfiles, con un denominador común, que son perfiles, tienen la capacidad de aprender lo que sea necesario y la capacidad de aportar un valor diferencial a la empresa. Hoy en una tecnología, mañana en otra, o incluso aún sin dedicarse a la tecnología en procesos en proyectos más perdón, en perfiles más de gestión, de liderazgo y demás, también les genera unas habilidades fundamentales, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que igual que la llegada de perfiles a 42 es muy diversa, lo que es la inserción laboral depende mucho de las necesidades y depende mucho también de cada una de las personas. Sí, es que impacta mucho lo del 100%. Es algo que en Sí, empleabilidad, pues como bien sabes, no es habitual y ha impactado mucho. sí, y yo, mira, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Y cuando yo en el año 2000 empecé en la Universidad Politécnica de Madrid, yo tenía una persona que estaba en cuarto de carrera ya, es decir, como que empezó en el 1996. Pues en esa época llamaba mucho la atención que las empresas iban a la universidad y contrataban a los ingenieros de telecomunicaciones sin que hubieran acabado la carrera. Les contrataban en cuarto de carrera y les hacían un contrato ya, y ahí que ya Mm. había algunas empresas. ¿Eh? Doy fe porque también soy del gremio. Claro, y entonces, pues les contrataban y les hacían ese contrato con la intención de que siguieran estudiando, acabaran la carrera, pero que luego tenían que trabajar en la empresa que les había contratado, ¿no? Y les pagaban un pequeño sueldo mientras estudiaban. Claro, yo ahora estoy viendo algo parecido en 42. O sea, las empresas vienen antes de que acaben los estudiantes a por este talento. O sea, esa es la necesidad real que existe en las empresas, es de captar este talento y que están viniendo muchas a por ellos, cuando todavía, pues de los 21 niveles de aprendizaje, a lo mejor van por el 5 o por el 7 y quieren ya contratarles, ¿no? Sí, de hecho, nos contrataban y ya hacía su proyecto fin de carrera en la compañía. Claro. Telefónica era una gran contratadora. Vale, aquí ya varios. Oye, que si hay edad máxima para entrar. No, y eso es una pregunta buenísima, porque en 42 el único requisito es tener más de 18 años. Hemos tenido en Madrid gente hasta de 61 años, ¿no? Tenemos una edad media que está subiendo. Antes teníamos una edad media de 27 años, pero por ejemplo en las nuevas tandas de gente que se ha incorporado ahora se están incorporando con una edad media de unos 30 31 años. Esto es fruto de varias cosas, ¿no? Una de ellas es pues la situación de pérdida de trabajo de muchas personas, de desempleo de muchas personas. Entonces yo aquí invitaría a todo el mundo que esté escuchando ahora que lo intente, o sea, que se atreva, que se tire a la piscina, que no va a pasar indiferente, ¿vale? Y que seguro que algo aprenden de ese proceso, que además al ser gratuito, pues lo único es invertir un tiempo muy valioso para todos, pero un tiempo que te puede generar grandes frutos. Vale, ya solo quedan condensadas un par de preguntas. Eh, Aunque creo que ya lo has más o menos contestado. Si se crea solo trabajadores o la gente decide emprender al acabar.
Hay de todo y hay mucha gente que está decidiendo emprender. O sea, mucha gente. Al final, cuando tú decides emprender o cuando alguien tiene miedo a emprender, muchas veces viene provocado porque es muy difícil que hoy en un emprendimiento, en una nueva empresa, la tecnología no juega un papel relevante. Y muchas veces no nos atrevemos a emprender porque no tenemos a alguien que nos ayude con la parte más de tecnología. Desde necesito una web para publicitarme o necesito una web para impartir cursos de artesanía, como una chica que vino hace poco a preguntar. Entonces, ¿qué pasa? Que en 42 se están formando en esos perfiles más técnicos. Entonces, si ya tienes además la idea, ya es como muy fácil empezar a ejecutar la idea, ¿no? Ujú. Y una pregunta que se desglosa en dos, y ya es la última, te lo prometo. ¿Cuál creéis que es el imán para atraer a la gente, a tanta gente para lo que decías de las piscinas? Y segunda, que si siempre fue así. Pues mira, realmente lo que más llamó la atención es que es una metodología muy innovadora, en la que la gente viene feliz a aprender y que es una metodología en la que es muy eficiente porque realmente estás todo el tiempo aprendiendo. Nos dicen los estudiantes, no tienes una parte de teoría. Una vez estuve en un foro y dijeron, ¿cuál es la diferencia entre la universidad y la vida? Dice, pues que la universidad te enseñan la teoría y luego te ponen en la práctica y aprendes de la práctica, y la vida te enfrentas a la práctica, te enfrentas al problema de inicio y luego tienes el aprendizaje más teórico de qué has sacado ahí, ¿no? Pues diría que 42 es más como la vida, ¿no? Te ponemos el problema delante y a ver qué herramientas necesitas aprender para realmente solucionar ese problema. Y entonces luego habrás aprendido en base a que has solucionado ese problema, ¿no? Entonces, eso también, esa magia que se vive en 42, el trabajo en equipo, la elaboración entre tus compañeros, hace que además sea pues mucho más allá que una simple formación, ¿no? Desde luego un gran atractivo es pues que es una metodología que funciona, que tiene una inserción laboral alta y que es gratuita, es un gran atractivo. Pero otro gran atractivo es esta forma de aprender también de forma diferente, más innovadora. Nos vienen muchos alumnos que vienen aburridos de un sistema más tradicional. Ojo, y lo mismo que digo esto, digo lo contrario. Hay otros muchos estudiantes que prueban 42 y dicen, esto no va conmigo, porque yo necesito un sistema más educativo, más tradicional, con Más una estructurado. calendarización, con alguien que me acompañe, con unos hitos concretos, con unas fechas concretas, ¿no? Y entonces, no todo el mundo, o sea, esto no viene a competir contra lo otro, viene a ofrecer una alternativa a mucha gente que el sistema educativo más tradicional le está echando por aburrimiento, por desmotivación en fin, o por falta de ilusión. Como conclusión, es que has dicho una frase que es preciosa, que 42 es como la vida misma. Yo me quedaría con, no sé, me ha impactado mucho esa frase. Pues sí, y sobre todo, claro, yo cuando hablo de 42 hablo como de mi hijo y la pasión que le pongo a transmitir todo esto. Probablemente no consiga transmitir la pasión con que los alumnos y los estudiantes lo viven, ¿no? Pero realmente es algo diferencial. Es una metodología que ha venido para quedarse también y que es verdad que yo también me quedo con otra frase que me gusta mucho y que la he dicho también antes, ¿no? Que en todo esto que puede generar muchos miedos y muchas incertidumbres, no tengamos miedo a la tecnología. No tengamos miedo. La tecnología está para habilitar, para generar oportunidades. Pero ahora somos nosotros las personas las que transformamos. Genial, pues bueno, ¿qué más se puede decir, Luismi? Pues muchísimas gracias, director de Empleabilidad e Innovación Educativa y de 42 de la Fundación Telefónica, pues muchísimas gracias por tu presencia y por tu apoyo. Muchísimas gracias, Joaquín, nuevamente por contar conmigo y un placer a vuestra disposición. Muy bien, cuídate.